Muy bien. Continuamos con las presentaciones. A ver. Janet y Juan. ¿Listos? A ver. Sí. Adelante. Aquí espero. Bueno, el lenguaje QL, por sus siglas en inglés, Structured Query Language, en español, lenguaje de consulta estructurada. Es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Una de sus principales características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional para efectuar consultas con el fin de recuperar de una forma sencilla la información de bases de datos, así como realizar cambios en ellas. Este lenguaje fue creado en el año de 1974 por Donald D. Chamberlain. La última versión estable de este lenguaje fue la SQL 2014, que fue en el año 2016. Sus dialectos creados por esta base de datos para recuperar y almacenar son la SQL-85, SQL-88, SQL-91, SQL 1999, SQL 2003, SQL 2006, SQL 2008, SQL 2011, SQL 2016. Son originalmente basadas en álgebra relacional y en el cálculo relacional SQL. Este lenguaje consiste en un lenguaje de definición de datos.
Este lenguaje de manipulación de datos y un lenguaje de control de datos, el alcance de este incluye la inserción de datos, consulta de actualización y borrado, la creación y modificación de esquemas y el control de accesos a los datos. El SQL también a veces se describe como un lenguaje declarativo. También incluye elementos procesales para almacenar datos y todo eso. Muy bien. Un poquito de lo que es el SQL. Creo que hay otra. Qué bien. Este lenguaje fue uno de los primeros en ser comerciales para el modelo relacional de Edgar Frank Codd. Como se describió en su artículo de investigación en 1970, el modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos, a pesar de no adherirse totalmente al modelo relacional descrito por Codd, pasó de ser el lenguaje de base de datos más usados. El SQL pasó a ser el estándar del Instituto Nacional Estadounidense, el INSEE, y en 1986, y de la Organización Internacional de Normalización, ISO, en 1987. Desde entonces, el estándar ha sido revisado para incluir más características, casi que se le puede cambiar, que se le puede mejorar, Ujú. y todas esas cosas. Ah, a pesar de la existencia de ambos estándares, la mayoría de los códigos SQL no son completamente portables entre sistemas de base de datos diferentes sin otros ajustes, porque dependiendo de lo que se va a almacenar o cuál sea la empresa, lo maneja de diferente forma y necesita hacerle ciertos ajustes para que pueda funcionar bien y no pierda sus datos y pueda recuperarlos con facilidad. Actualmente el SQL es un estándar muy utilizado entre las empresas para guardar su información, porque para eso es. Y aquí se muestra, creo, ¿no? Creo que eso era todo. Muy bien, Juan. Esto más que nada es un poquito de historia de lo que es el SQL. SQL. Ok. Continuamos. Ah, Bueno, eso ya me toca a mí. Bueno, esperemos terminar bien porque ando un poco mal de la garganta. Hijas. Bueno, el diseño de bases de datos. El diseño conceptual parte de las especificaciones de los requerimientos de usuario y de resultado. Es el esquema conceptual de la base de datos, el cual es una descripción de alto nivel de abstracción de la estructura de base de datos, independientemente del SGBD que se vaya a utilizar para manipularla. El objetivo del diseño conceptual es describir el contenido, perdón, el contenido de la información de la base de datos. Se determina la cantidad de entidades, los nombres de los atributos y su tipo de datos de cada atributo. Posteriormente se interrelacionan las entidades obteniendo una representación gráfica, que no es más que el modelo conceptual llamado también modelo entidad interrelación. Ok. Y vamos con el diseño lógico. El diseño lógico parte del esquema conceptual que da como resultado un esquema lógico que no es más que una descripción de la estructura de la base de datos. En términos de la estructura de datos que se puede procesar, un tipo de SGBD es un paso intermedio que traduce el esquema conceptual a un nivel físico.
Se identifican las llaves primarias de un conjunto de llaves candidatas y se lleva a cabo la normalización. Un modelo lógico es un lenguaje usado para especificar esquemas lógicos, modelo relacional y modelo de red. El diseño lógico depende del tipo de SGBD que se vaya a utilizar, no depende del producto concreto. Muy bien, acuérdense de aquí de las llaves primarias, ¿ok? Porque ahorita se los voy a mencionar, ¿ok? Llave primaria. Adelante. El diseño físico parte del esquema lógico que da como resultado un esquema físico, el cual es una descripción de la implementación de bases de datos en memoria secundaria, las estructuras de almacenamiento y los métodos utilizados para tener un acceso eficiente a los datos. Por ello, el diseño físico depende del SGBD concreto y el esquema físico se expresa mediante un lenguaje de definición de datos. Es el producto final representando en tablas y campos y listo para el almacenamiento de datos. En el diseño de bases de datos se usan primero los modelos conceptuales para lograr una descripción de alto nivel de la realidad y luego se transforma en el esquema conceptual, en un esquema lógico. El motivo de realizar estas dos etapas es la dificultad de abstraer la estructura de una base de datos que presenta cierta complejidad. Y el modelo entidad-relación. Es el modelo conceptual más utilizado para el diseño conceptual de base de datos. Fue introducido por Peter Chin en 1976. Está formado por un conjunto de conceptos que permiten describir la realidad mediante un conjunto de representaciones gráficas y lingüísticas. Okay. Aquí me parece, no sé si lo puedan ver, ahorita me dice. ¿Sí lo alcanzan a ver? No sé qué. A ver, aquí nada más me aparece aplicaciones de bases de datos. No, en mi cámara. No, compártelo. Ah, en tu cámara. Es que no lo tengo en mi teléfono. Sí. A ver, espérame. No se alcanza a distinguir muy bien. ¿Para qué te echo mentiras? Ah, ok. Ok, está bien. Era un ejemplo del modelo Entidad-relación. entidad-relación. Sí, Muy bien. pero nomás que ya no lo... Ok. Ya que este modelo considera la base de datos como una colección de relaciones, de manera simple. Una relación representa una tabla que cada fila representa una colección de valores que describen una entidad del mundo real. Cada fila se denomina tupla o registro y cada columna campo. Entre las ventajas de este modelo está garantizar herramientas para evitar la duplicidad de registros o a través de campos, claves o llaves. Garantiza la integridad referencial, así al eliminar un registro, elimina todos los registros relacionados dependientes, favorece la normalización para ser más comprensible y aplicable. Muy bien. Bueno. Excelente. Okay. ¿Sería todo, Janet? No. Ok, dale. Y en el modelo entidad-relación, a partir del análisis del problema y los requerimientos del sistema, se obtuvieron un grupo de tablas primarias, secundarias y tablas auxiliares que dan soporte a la base de datos. A ese conjunto de tablas se le aplicaron las reglas de integridad referencial apropiadas. Para mayor comprensión se representan distintos diagramas por módulos, que sería el módulo de recursos laborales. Es que ahí hubo un problema, mandé unas imágenes, pero no las pusieron. Y yo no las pude poner.
Muy bien. No pasa Sí. nada. Ok. En el recurso laborales es en el cual se reflejan sus interrelaciones a nivel de llaves primarias. En él se puede ver la tabla de empleados, es la tabla principal de todo el modelo, la tabla de cargos del empleado, el departamento para generar la plantilla de cargos y el resto es... Está el módulo de capacitación, el cual contiene la tabla de empleados con todos sus campos y asociados a esta tabla está el nivel de escolaridad. Y la tabla de capacitación recibida y sus tablas auxiliares. Las aplicaciones de base de datos se utilizan para buscar, ordenar, calcular, informar y compartir información. Las bases de datos pueden contener códigos para realizar cálculos matemáticos y estadísticos de los datos, para así apoyar las consultas enviadas por los usuarios. Estas aplicaciones proporcionan seguridad a partir de la restricción del acceso a datos basadas en el nombre del usuario y contraseñas. La mayoría de ellas pueden ser personalizadas con un lenguaje de programación de base de datos que automice determinados tipos de trabajo. ¿Puede cambiar, por favor, compañero? Las aplicaciones contables. Los sistemas de contabilidad son aplicaciones de base de datos personalizados. Los sistemas de contabilidad son aplicaciones de base de datos personalizadas que se utilizan para gestionar información financiera. Los formularios personalizados se utilizan para llevar un registro de activos, pasivos, del inventario y de las transacciones entre clientes y proveedores. Los resúmenes de resultados, balances, órdenes de compra y facturas generadas son informes personalizados, basados en la información que se introduce en la base de datos. Las aplicaciones contables pueden ser ejecutadas en una sola computadora que sea adecuada para una pequeña empresa o en un entorno compartido de red, para poder suplir las necesidades de múltiples departamentos y ubicaciones en organizaciones más grandes, como Microsoft Money, Kitchen y eso. Son sistemas de contabilidad construidos sobre aplicaciones de base de datos. ¿Me puede cambiar, por favor, compañero? Las aplicaciones CRM son objetivos finales, son la maximización de las ventas, reducción de los costos y el fomento de las relaciones con clientes. Un sistema de gestión de relaciones con clientes, CRM por sus siglas en inglés, es otro ejemplo de aplicaciones de base de datos personalizadas para gestionar el marketing, las ventas y las relaciones del apoyo entre una empresa y sus clientes. Sus objetivos finales son la maximización de las ventas, reducción de los costos y el fomento de la relación con los clientes estratégicos. Perdón. Los programas de gestión de contactos simples, como AST o el administrador de tareas del Outlook de Microsoft, pueden ser personalizados para adaptarse a las necesidades de los individuos y las pequeñas empresas. Y hay unas aplicaciones de las pequeñas empresas como SAP, Salesforce y Siebel de Oracle. Son aplicaciones robustas de bases de datos CRM adecuadas para las grandes empresas. Y por último, las aplicaciones en Internet. Muchos sitios web actuales se constituyen de varias aplicaciones de base de datos. Muchos sitios web actuales se constituyen de varias aplicaciones de base de datos como componentes principales. La mayoría de los sitios web de venta minorista, como los sistemas de Betbuy,
.com y Amazon utilizan bases de datos para almacenar, actualizar y presentar datos acerca de los productos a la venta. Estos sitios web también se combinan con sistemas de base de datos de contabilidad para registrar las transacciones de ventas y con aplicaciones de base de datos de CRM que incorporen la retroalimentación y ayuden a generar una experiencia positiva para el cliente. La popular aplicación web basada en Facebook es esencial una base de datos construida sobre el sistema de base de datos de MySQL y es un buen ejemplo de la creciente utilización de las aplicaciones de base de datos como base para aplicaciones basadas en web. Sería todo. Pero si yo no quiero responder ninguna pregunta. A ver. Muy bien, Janet. A ver, la última, diapositiva. A ver. Si yo me quiero guardar la respuesta, ¿cómo le hago? Muy bien, buena presentación. Ok, equipo 3, completo. A ver, voy a... ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Yo tengo una duda, profe, pero esa parte del tema de la expo. Caray, eso va a estar interesante, a ver. O sea, es sobre los equipos. Ya ve que el otro día le mandé mensaje para preguntar sobre un integrante que faltaba en el equipo y no supimos bien quién era, ya que me dijo que debían de ser 5 integrantes y tengo 4 nada más. Sí. No sé si me podría decir quién es la última integrante así bien, ya que me dijo que era una Dayana o algo así. Pues a mí me había marcado aquí que Dayana. Pero pues si no está, igual continúen ustedes 4. No hay ningún problema. Simplemente pues a esta persona pues no se le agrega la Ok, exposición. profe. Muchas gracias. Muy bien. Si bien hablamos de lo que era las bases de datos, ¿verdad? Incluso sus usos. ¿Ok? Este es un modelo entidad-relación. ¿Ok? Voy a poner aquí a ver también. Ok. Se mira la imagen, ¿verdad? Sí. Ok. Cada uno de estos cuadros verdes, ok, va a ser una tabla. Ok. Cada uno de estos cuadros verdes va a ser una tabla. Ahora, ¿qué es una tabla? Para que se vayan dando una idea y voy a poner como ejemplo uno de Excel. Excel y una base de datos comparten muchas características. Por eso pongo Excel para no confundirlos tanto. Pero es lo mismo. ¿Ok? Esto es una tabla donde yo voy a ejemplo, ¿verdad? Yo tengo otros datos aquí. ¿Ok? Donde aquí yo voy a tener mes, año, producto, vendedor, ventas, ciudades. ¿Ok? Toda esta va a ser una tabla. En este caso, pues, lo conocemos, lo voy a poner aquí como suministros. ¿Ok? Y eso va a ser una tabla donde yo aquí voy a tener los datos. ¿Ok? ¿Vamos bien aquí? Hagan de cuenta que esto, ¿verdad? Va a ser... Me regreso a la otra. ¿Ok? Va a ser una, como si fuera uno de estos cuadros verdes. ¿Vamos bien ahí? Sí. Sí. Entonces, yo voy a tener estas tablas, ¿ok? Y voy a tener los datos que yo quiero recopilar, perdón. Ejemplo, camionero. Deje, escojo.
Un poquito más grueso. Camionero. Bueno, quedó muy grueso. No. Algo más ligero. Ok. Camionero. Esta va a ser una tabla donde yo voy a tener los datos del RFC, población, nombre, teléfono, dirección, salario. Ok. Así como otra tabla que tenga camión, potencia, matrícula, modelo, tipo y así sucesivamente. Tratamos de separar una, ¿por qué no hacemos una general? Porque sería poner todo en un solo lugar. Entonces, si yo quisiera realizar una modificación o cambio, pues voy a tener datos, ¿verdad? Porque igual esta tabla la puedo utilizar en otro lado o esta otra tabla en otro lado. Entonces, por eso tratamos de que separarlos por grupos. Vamos a tener, y estas líneas van a ser la relación, ¿ok? Esta tabla yo la relaciono con esta otra, camión con camionero, camionero con paquete, paquete con ciudad. Pero en sí, toda esta tabla, ¿verdad? Está unida, ¿ok? Todas estas tablas están unidas. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo quiero, ¿verdad? Información de uno, yo puedo sacarla, ¿verdad? Introduciéndome a una sola. Muy bien. ¿Qué buscamos aquí, en este caso? Bueno, yo necesito que no sea información redundante, es la palabra. ¿Ok? Redundante. ¿Qué quiere decir esto? Que no se repita, no tener información de tal lugar. Si bien el paquete, como ejemplo, el paquete tiene código, descripción, destinatario, dirección. ¿Ok? Ya el paquete tiene todo. ¿Ok? Y acá, en ciudad, nada más tengo código y nombre. ¿Ok? Yo no necesito más datos. ¿Por qué? Porque aquí en paquete yo tengo la dirección. Tengo el destinatario, ¿verdad? Que puedo obtener de esta otra tabla. Entonces, trato de que no sea, ¿verdad? Repetitivo, vamos a decir así, la información. ¿Para qué voy a necesitar esta información? La ocupo en ciudad, ¿verdad? Como la dirección. Pero ¿para qué la voy a sacar otro que diga ciudad? CD le voy a poner de ciudad. Si aquí mismo, perdón, de dirección, de dir, si aquí mismo yo puedo sacar esta información. ¿Vamos por ahí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Entonces, tenemos nosotros, ¿ok? Este modelo entidad-relación, algo muy simple, ¿verdad? Y, ¿qué podemos tener? Básicamente es hacer una tabla, porque incluso Excel muchas personas lo usan como base de datos. Una tabla donde yo tenga estos datos, otra tabla donde yo tenga estos datos y otra tabla donde tenga esto. Pero todas van a estar relacionadas entre sí. Ahora vamos con las llaves, ¿verdad? Las llaves primarias. Las llaves primarias me sirven. ¿Para qué me sirven? Ok. Me sirven para identificar ya sea un dato. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante este registro va a ser único. ¿Ok? Busco que sea único, ¿para qué? Para no tener problemas con lo que viene siendo la búsqueda o resultados. ¿Ok? Y así no modificar otro dato que no quiera. Les menciono, ¿verdad? Por decir, vamos a
a camionero. Tengo camionero, ¿ok? Y aquí tengo todos los datos del camionero, su RFC, su población, nombre, teléfono, salario y todo el show, ¿ok? Entonces, yo no tengo nada más un camionero, yo voy a tener varios camioneros, ¿ok? Pero ¿cómo identifico, verdad? ¿Cómo identifico cada camionero? Ejemplo, si yo lo busco por el nombre Juan, ¿cuántos Juanes no hay? ¿Ok? ¿Cuántos Pedros no hay en el mundo, verdad? Entonces voy a tener mucho nombre repetido y para la identificación de un camionero específico va a ser diferente. ¿Ok? Incluso hay personas que tienen el mismo nombre y apellido. Entonces, quitamos esto como llave principal porque busco algo que lo identifique y que sea único. Dirección. El RFC. Exactamente. Dirección, ¿verdad? Igual. Puede decir, pues no se repite. Pero ¿qué tal si dos personas que viven, que trabajan, ejemplo, padre e hijo, o una esposos o unión libre, van a tener la misma dirección? Entonces se va a mezclar la información. Al igual el salario, al igual la población. ¿Ok? En este caso, como, ¿quién dijo ahorita? Carlos. Excelente, Carlos. Carlos. Dijo el RFC. ¿Por qué el RFC? Porque el RFC es único para la persona. ¿Ok? Por eso se le conoce como la llave primaria, ¿verdad? La llave primaria es el que va a identificar a cada uno sin que se mezcle con otros. Entonces, el RFC es único para cada persona. Va a depender, ¿verdad? Vamos a poner otro ejemplo. Si yo tengo un producto de una tienda, ¿ok? Ejemplo, agarro una lata de verduras, ¿ok? ¿Cómo voy a identificar esa lata de verduras? ¿Cuál sería mi llave primaria? ¿Con qué la identifico? Con lo que contiene. No, porque yo puedo agarrar, por ejemplo, yo tengo la lata Herdes y puede haber otra lata que sea de la Costeña. Pues viene siendo la etiqueta, que no, o sea, que viene siendo, le ponen una foto, sí, una foto de qué es. Pero algo más específico. Ahí va. Pero en este caso, ¿qué quiere? El nombre del vegetal, o sea. No, Con su código de barras. El código de barras. exactamente, el código de barras. ¿Por qué creen que cuando pasan, verdad? Cuando pasan el producto por la caja, ponen el código de barras y automáticamente la computadora encuentra ese código de barras y te pone lata Herdes de 700 gramos, no sé, ¿verdad? Y sus datos, ¿verdad? Entonces, mediante su código de barras, entró a la información específica de ese producto. Ahora, vamos a una escuela. ¿Cómo identifico cada alumno? ¿Cuál sería su llave principal? A ver. ¿Sería su número de lista, por decirlo así? O sí, porque Pero el número de lista, yo puedo tener su matrícula. 15 y va a haber otro de comercio que también tenga el número 15, otro de por sus apellidos y el aula. Por su Su credencial. matrícula. Exactamente, alguien mencionó ahí su matrícula, ¿verdad? Por su matrícula. Entonces, Es la matrícula. exactamente, la matrícula. Vamos con otro ejemplo vamos identificándolo. En este caso, yo tengo, otro ejemplo sería ustedes como personas, ¿verdad? Vamos, un mexicano. ¿Cómo identificas un mexicano? Con ¿Okay? su identificación. Esa es una. Con el, con el CURP. Exactamente, el CURP. Clave, incluso hasta su nombre lo dice, clave única de registro público.
de población. Ay, ni me acuerdo. Bueno, pero el CURP, ¿verdad? Mi CURP no es igual al de ninguno de ustedes y viceversa, ¿verdad? Entonces, por eso ponen muchos y todas estas llaves, porque así ya no se va a repetir ni en apellidos, ni en nombres, ni en productos, ni en nada. Es un objeto, persona, artículo único que se puede identificar con esa clave. ¿Sí me doy a entender? Sí. 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 En este caso, bueno, pues aquí yo tengo todos estos que aquí vienen con subrayados y esta es la clave, la llave primaria. ¿Ok? Cualquiera, ¿verdad? Bueno, último, para que nos vayamos tranquilos al descanso. Yo tengo una empresa, ¿cómo identifico un empleado? A ver. Por su número de empleado. ¿Tu Exactamente. número de gafet o algo así? Su número de empleado. ¿Ok? Y ya con su número de empleado yo voy a tener estos datos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por eso tratamos que estas llaves primarias, porque podemos que cualquiera sea la llave primaria. Nosotros podemos darle la opción de darle la llave primaria a cualquiera, pero tratamos y buscamos que sea único, ¿verdad? ¿Para qué? Para no tener problemas. Se le llama o se le conoce como colisión de datos, ¿ok? Que no choquen, que no tengan problemas. Porque la población puede ser la misma, el nombre el mismo, el teléfono inclusive el mismo. ¿Por qué? Porque puede ser teléfono de casa. ¿Y cuántas personas viven en una casa? Pues 5, 6, dependiendo. La dirección puede ser la misma, el salario el mismo, en fin. ¿Ok? ¿Sí queda entendido esto? Sí. Sí. Excelente. Entonces, por eso la importancia, ¿verdad?, de estos casos. Por último, y vámonos por último, en Facebook, ¿cuál es la llave primaria? El perfil. correo. El correo, dijo Liliana. Excelente, Liliana. El correo. Porque si yo pongo en Facebook Liliana Vázquez, pues cuántas no me van a aparecer. ¿Ok? Pero si yo lo busco por correo, me va a aparecer el perfil de Liliana. ¿Ok? Y el correo es algo que no se puede repetir. ¿Ok? Porque el correo se puede repetir el nombre de usuario. Por decir Liliana Vázquez, @ Liliana Vázquez es el nombre de usuario. El otro es el servidor, que es @Gmail, Hotmail, Yahoo, entre otros. Entonces, puede repetirse el nombre de usuario, ¿verdad? Pero no el del servidor que están utilizando. O puede ser diferente el nombre de usuario, igual el servidor, entonces, pero no pueden ser, ni se puede tener dos correos exactamente iguales. Lo que sí se puede repetir es la asistencia. Ay, de veras. Falta. A ver, vamos a poner las faltas. Muy bien, queda 1 minuto. Carlos, rápidamente. Alexandra. Presente. Laila. Presente. Ana. Janet. Presente. Leslie. Presente. Cintia. No está. Ah, sí. Juan Alexis. María de Jesús. Presente. Joana. Presente. Ok. Brenda. Liliana. Presente. Mira, Presente. Kevin. Presente. Felipe, Karina. Y Sergio. Por ahí había visto a Sergio. Presente. Aquí está Sergio. Excelente. Vamos al descanso. 20 minutos. Regresamos a las 12.